velocidad intrapleural. Con la atmósfera. Air enters the pleural cavity as it moves from high pressure to low pressure. This is called a pneumothorax. Normally, there is a difference between the intrapleural and intrapulmonary pressures, which is called transpulmonary pressure. Bueno, entonces el aire entra. Entra el aire porque hay un gradiente, ¿no? La presión atmosférica aquí afuera es 760. ¿Y cuánto es aquí adentro en la pleura? 756. Es menos 4. 759 es aquí. En los pulmones sube y baja 1, más menos 1. Y en la pleura va de menos 4 a menos 6. Y llega a menos 4. Entonces, como tengo mínimo 4 milímetros de mercurio de diferencia entre la pleura, el plano pleural y la atmósfera, pues el aire tiende a entrar. Déjame ver si entra aquí. Bueno. ¿El pulmón se vuelve a estabilizar solo? No. Si el agujero se creó aquí ya, se va a colapsar el pulmón. Eventualmente se puede reabsorber el aire y va a dar mucho tiempo. Lo que hay que hacer es que hay que poner un tubo que vaya hacia hacia una bomba de vacío para poder extraer ese aire. Y se hace poquito a poco, no puedes sacar aire rápidamente. Se hace el transcurso de varios días. ¿Días? Sí, no es por Profe, entonces cuando le entra agua a los pulmones ya no puede ser removida. ¿Agua en qué parte? Dentro de los pulmones, como se dijo que... ¿Hacia el alveolo? Ajá. Es que agua que me voy a explicar dos cosas. Si el agua entra por la tráquea y se va a los alveolos, es fácilmente reabsorbida. Dependiendo de la cantidad de agua y también de la osmolaridad. Porque si lo que entra es agua salada, va a jalar el agua salada más agua hacia allá, por ósmosis. Si lo que entra es agua dulce o agua pura, no genera ósmosis. Entonces el agua a bajo cierto nivel se puede reabsorber. En la pleura, si entra agua a la pleura, tarda muchísimo tiempo en absorber. Tiene que haber algo que lo drene. Se pone un drenaje. Se hace un agujero en el tórax, se mete un tubo y se pone una bomba de vacío para estar succionando. También si el paciente en lugar de neumotórax tiene hemotórax, que es sangre aquí, tiene que quitarse también con una bomba de vacío. No se reabsorbe sola y aparte que si deja la sangre ahí, se va a coagular y es un sitio así ideal para las infecciones, para que ahí comience. Entonces lo que vamos a ver ahorita es lo que se llama mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria es qué eventos ocurren durante la inspiración y durante la expiración. Y lo que tenemos aquí es esta gráfica de presiones y esta gráfica es de volúmenes. Y lo que está en el eje horizontal en ambos es el tiempo. Aproximadamente respiramos cada 5 segundos. 60 entre 5. 12. Como 12 respiraciones ¿no? Por minuto. Entonces tenemos que normalmente la inspiración dura la mitad del ciclo y la expiración la otra mitad, ¿no? ¿Cuánto aire entra a los pulmones cuando inspiramos? ¿0.5 qué? Litros. Entonces cada vez que respiramos de manera normal, entran medio litro de aire y después sale medio litro de aire. Pero esta gráfica de aquí es una gráfica de presión pulmonar. Y lo que está, perdón, de volumen pulmonar. Y lo que está acá arriba son presiones. Pero aquí hay 3 diferentes presiones. La presión que está aquí en verde es la presión que está en la pleura. De menos 4 a menos 6 y de menos 6 a menos 4. Lo que está aquí en rojo se llama presión intrapulmonar. Y lo que está aquí en rosita, o morado, violeta, se llama presión transpulmonar. Es para que ustedes sepan y puedan dibujar ese diagrama. Y que sepan las unidades. Entonces, en la pregunta del examen va a decir, dibuja las ondas de presión pulmonar durante el ciclo respiratorio. Entonces deben poner en verde, pone la presión intrapleural. Ahí está. Y esto es presión
intrapleural. Acá en rojo pone la presión intrapulmonar. Presión intrapulmonar. Yo voy a poner pleural porque como dice el IP es igual. Intrapleural. Y esto que está aquí en medio, toda esta área está aquí, se llama presión transpulmonar. Y aquí es igual. La presión intrapulmonar menos la presión intrapleural. El resto de esa área. Y lo que está aquí abajo es la curva de volumen. Entran 0.5 litros de aire en inspiración y vuelven a salir en expiración. Y aquí la clave son las unidades. ¿Entre qué unidades se mueve la presión intrapulmonar? De -1 a +1. Donde el 0 es 760. ¿Y entre qué unidades se mueve la presión intrapleural? De -4 a -6 a -4. Entonces, ¿cuáles son los eventos que ocasionan que inspiremos aire? Y lo que voy a escribir aquí se llama mecánica ventilatoria. ¿Cuáles son los eventos que hacen posible que entre y salga el aire a los pulmones? Y la mecánica ventilatoria la dividimos en dos fases. 1, inspiración. Y 2, expiración. Y no puse expiración con X, porque expirar con X significa Morir. morir. Pero con S significa sacar el aire. Entonces, ¿cuál es el primer evento que ocurre? Lo primero que pasa es que se contraen los músculos respiratorios. ¿Cuáles son los músculos respiratorios más importantes? El diafragma. Se contrae el diafragma. ¿Y cuáles son los músculos qué? Intercostal. Intercostales. ¿Cuáles? ¿Los internos o los externos? Los externos. Los externos. Se contrae el diafragma y los músculos intercostales externos. El hecho de que se contraigan, ¿qué hacen con ese volumen llamada caja torácica? Lo expande. Incrementan el tamaño e incrementan el radio, ¿no? O sea, se incrementa el volumen. Entonces, la contracción de los músculos produce un incremento en el volumen torácico. Si se incrementa el volumen torácico, quiere decir que se separa aún más el pulmón de la caja costal y se crea un vacío más importante en la pleura. Entonces, la presión intrapleural se hace más negativa. La presión intrapleural se hace más negativa. ¿Qué tan negativa? Cambia de -4 a -6 milímetros de mercurio. Entonces la presión se hace negativa. ¿Qué le pasa a los pulmones cuando son sujetos a una atmósfera que tiene presión negativa? ¿Se colapsan o se expanden? Se expanden. Si yo tuviera aquí un globo y yo aislara completamente este cuarto y sacara aire de aquí, ¿qué le pasaría al globo? ¿Cómo se infla? Por la razón por la que tiene este tamaño es por la diferencia de la presión interna menos la presión externa. Si yo cambio la presión externa de esta atmósfera, se va a expandir. Entonces, cuando la presión intrapleural se hace negativa,
los pulmones se expanden. Es como lo que pasa con la gravedad en la luna, ¿no? Que tu columna se descomprime debido a la Sí. atmósfera, ¿no? Sí, como hay menor presión atmosférica. Si los pulmones se expanden, ¿qué le pasa a la presión dentro de los pulmones? Disminuye. Disminuye la presión intrapulmonar. Y ya dentro de los pulmones, aquí sí hay comunicación. Normalmente la pleura no está comunicada con la atmósfera, pero los pulmones sí están comunicados con la atmósfera a través de los alvéolos, los bronquios y la tráquea. Cuando baja la presión intrapulmonar, entonces lo que pasa es que la presión atmosférica es mayor que la presión intrapulmonar. ¿Y eso qué causa? Entrada de aire. Y la entrada de aire es la inspiración. ¿Y cuánto aire entra normalmente? 500 mililitros de agua. Entonces, esto que está aquí son los eventos encadenados que producen la inspiración. ¿Y qué pasa si entra más aire de lo necesario? Generalmente hay un límite. Puede entrar más aire si haces una inspiración más profunda, ¿no? Y lo que pasa es que se aumenta el intercambio gaseoso. Presión intra. Cuando estamos haciendo ejercicio respiramos más rápido Presión y intra. más profundamente. Y lo que pasa es que el intercambio de gas entre alvéolos y sangre se hace un poco. Entra más aire porque requiere más oxígeno. Tu cuerpo se da cuenta que el oxígeno se ha metido lo suficiente y manda una señal que dice: respira rápido y profundo. No me está alcanzando el oxígeno que me está dando. Entonces ¿Y mejora el intercambio gaseoso. podría existir envenenamiento por exceso de oxígeno? Sí, el oxígeno sí puede causar problemas muy graves. Si aumenta el oxígeno a presiones muy altas, sí puede producir radicales superóxido, que en el largo plazo son peligrosos. En el largo plazo, en el corto plazo no. Entonces, En minutos, a horas, no hay problema. Pero si te ponen oxígeno a altas concentraciones por mucho tiempo, o te ponen una cambia hiperbárica por días con alta presencia de oxígeno, sí hay problemas. Son más susceptibles los bebés recién nacidos. A veces los bebés nacidos nacen con problemas respiratorios y les ponen oxígenos a alta concentración. Mientras tienen oxígeno, su cuerpo se acostumbra a presiones de oxígeno muy altas. Y hay un tejido que es especialmente susceptible a ese oxígeno, y es la retina. Entonces, mientras más oxígeno tengas, la retina se acostumbra a oxígenos altos. Después que pasa la neumonía del niño y todo queda bien, le quitan el oxígeno a altas concentraciones. La retina sensa de que hay menos oxígeno del que estaba recibiendo. Se queja: oye, me estás mandando un montón de oxígeno, está recibiendo menos oxígeno. Y lo que hace la retina es que manda una señal que dice: voy a hacer más vasos sanguíneos porque me falta oxígeno. Entonces la retina se neovasculariza, se llena de capilares. Y al llenarse de capilares, si tú pones enfrente de la retina y va la luz y acá está la retina, pones capilares, ¿qué crees que le pasa a la visión? se distorsiona. Los niños se han quedado ciegos por eso. El oxígeno a altas concentraciones en neonatos, en recién nacidos, sí puede causar ceguera, pero en adultos no. En adultos ya nos acostumbramos a eso, pero causa otros problemas. Pero realmente el oxígeno en el corto plazo no hay problema. Si alguien decide poner oxígeno, generalmente el beneficio es mayor que el riesgo. Nada más que debe ser oxígeno humidificado, no oxígeno directo del tanque, porque puedes oxígeno directo del tanque, no tiene humedad y va a resecar las vías respiratorias. Por eso en los hospitales ustedes van a ver que las tomas de oxígeno son un frasquito con agua y está burbujeando esa agua. Y el oxígeno que viene del tanque, de las líneas, de las tuberías, burbujea en agua. Y al burbujear en agua, aumenta la cantidad de vapor de agua que tiene y humidifica las vías respiratorias. Hay gente a la que le han puesto oxígeno con lo que llaman cánulas nasales, unos tubos dentro de la nariz, y se la ponen a alto flujo. Y como las cánulas tienen un diámetro muy pequeño, causan un patrón de velocidad muy alto. Y hay personas que les han perforado el tabique nasal por dentro con oxígeno.
actúa como un soplete de gas que erosiona, seca y erosiona el tabique. Pero son cosas muy raras, ¿eh? Como una de cosas así como acá. Cosas raras, la neovascularización de la retina, de los nacidos, y la perforación del tabique por altos flujos, altas velocidades en la nariz. De ahí en fuera el oxígeno causa problemas. ¿A qué se debe que alguien pueda almacenar una cierta cantidad de aire? Por ejemplo, los buzos, o bueno, cuando tratamos de aguantar la respiración, ¿a qué se debe que una persona dura más que otra? Obviamente la capacidad respiratoria de sus pulmones, la eficiencia de su corazón y aparte el entrenamiento. Las personas que entrenan para hacer apnea, o sea que para no respirar un largo tiempo, lo que hacen es que antes de hacer la apnea, lo que hacen es que respiran muy rápido. Si te fijas, cuando un buzo va a sumergirse, un buzo que no trae tanque, un buzo libre, se está agarrado así de la plataforma y comienza a hacer esto. Y hace eso. Y lo que hizo al hacer eso fue que barrió el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que estaba en sus pulmones lo eliminó. Lo que hace que uno respire, lo que te dice respira, es el aumento del dióxido de carbono, no la falta de oxígeno. Entonces una persona que está entrenada para hacer apnea, buceando, lo que hace es que hiperventila antes. Hiperventila para tener menos CO2 y cuando está sumergida su cabeza en el agua, está exhalando poquito a poquito. No mantiene todo el aire retenido, sino lo exhala poco a poco, para que el CO2 que tenía su cuerpo se vaya yendo y no se alcance el nivel de disparo que diga, ya no aguanto más, tengo que respirar. También tienen pulmones más grandes, corazones más fuertes, músculos más potentes y tienen ventajas genéticas algunas personas. Algunas personas tienen modificaciones de su hemoglobina que transportan mejor oxígeno. No sé si has visto a la gente que va al Everest. La gente que va al Everest son personas occidentales, ¿no? Gente de Europa, de Estados Unidos, que quieren mostrar que son muy machos y que aguantan, son súper poderosos. Después de cierta altura, tienen que traer oxígeno. Y los ves subiendo el Everest con su tanque de oxígeno y enfrente de ellos, fuera de la cámara, va un Sherpa. Un Sherpa de la zona de los Himalayas, no trae oxígeno. Y va así bien contento. O sea, con la mochila bien cargada, porque a él usa como burro de carga. Y él carga todo el equipo pesado. Y ellos toman fotos, selfies. ¡Wow! Subí el Everest. Realmente el mérito es del otro que si no tenía subido. Y la razón por la que el otro aguantó es porque por generaciones ellos han vivido a alturas arriba de los 5.000 metros. Entonces, para poder vivir a esa altura, tienes que tener mutaciones en la hemoglobina para que transporte mejor el oxígeno. Los que nacían sin mutaciones se murieron. Y los que vivieron se reprodujeron entre ellos. Y entonces la gente, los Sherpas de ese lugar, son gente que genéticamente tiene hemoglobinas muy potentes. Y están acostumbrados a las alturas. Entonces el asunto de cuánto aguantas depende de factores genéticos, de entrenamiento, de qué ventiles, de tu condición física, del tamaño de tus pulmones y de la eficiencia de tu corazón. O sea, son muchos elementos. Por eso hay gente que dice, aguanta respiración y aguantamos 10 segundos. Y hay gente que aguanta minutos, 2, 3 minutos y ya salta, como si nada. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos control de la respiración. ¿Qué es lo que nos hace respirar? ¿Qué manda este impulso? Se contrae el diafragma. ¿Por qué se contrae? Porque el cerebro en el centro respiratorio manda una señal. Aquí no está, esta es la mecánica de lo que pasa acá en la caja torácica. Pero aquí afuera hay otras dos cosas. Aquí tenemos el centro respiratorio. Y el centro respiratorio son neuronas. Y mandan cables al diafragma y mandan cables a los músculos intercostales. Por ahí hay algún potencial de acción. Y la variable que están sensando para mandar o no este potencial es la presión parcial de dióxido de carbono. Lo que hace que el estímulo, nuestro principal estímulo respiratorio es que aumente el dióxido de carbono. Cuando aumenta el dióxido de carbono, que es un desecho de la respiración celular, el centro respiratorio se da cuenta y manda un impulso al diafragma y músculos cervicales externos. Aumenta el volumen torácico, cae la presión intrapulmonar, expande los pulmones, cae la presión intrapulmonar y como está conectada con la atmósfera, entra aire.
Y esos son los eventos de la inspiración. Ahora, ¿qué pasa en la expiración? En la expiración pasa lo contrario, pero el asunto aquí es que en la expiración normal no se contrae ningún músculo. Simple y sencillamente el potencial aquí se detiene. La razón por la que respiramos es porque se manda un impulso, se manda un tren de pulsos que dice contracte, 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 por favor, rápido. Y ese tren de pulsos hace esa contracción. Si yo paro ese tren de impulsos, dejan de contraerse el diafragma, los músculos sacralis externos y se relajan. Y te voy a explicar qué pasa en la expiración. ¿Hasta aquí alguien tiene duda? Esta es pregunta obligada al examen. Describe la mecánica ventilatoria. Es todo lo que dice el examen. 5 palabras. ¿Qué espero que hagan? Que me digan esta explicación durante la inspiración, que expliquen la expiración con un diagrama de flujo como este, y que hagan un dibujo en el que pongan las presiones, las 3 presiones: intrapulmonar, transpulmonar, intrapleural y los volúmenes. ¿Qué eventos ocurren durante la expiración? Aquí expiración en inglés sí es con X, en español es con S. Entonces, caducado. Inspiración y caducado. Diafragma y músculos intercostales externos se relajan, relax. ¿Qué le pasa al volumen torácico? Si se relajan, disminuye el volumen torácico. Si disminuye el volumen torácico, ¿qué le pasa a la presión intrapleural? Aumenta. ¿De cuánto? De menos 6 a menos 4. Eso hace que los pulmones regresen a su posición inicial. Estaban aquí expandidos y van a regresar a su posición inicial. Al regresar a su posición inicial, van a subir la presión intrapulmonar. ¿A cuánto? A más 1. Y con la presión intrapulmonar mayor que la atmosférica, va a salir el aire. Me lo voy a apuntar aquí. Evento durante la expiración. Punto número 1. Se relajan el diafragma y músculos intercostales externos. ¿Por qué se relajan? Porque el centro respiratorio que estaba mandando un tren de impulsos, venía esto así, hace una pausa. Venía esto así, hace una pausa. Y esto significa silencio eléctrico, significa no hay impulsos en la sinapsis, significa no hay contracción muscular. El volumen intratorácico, ¿qué le pasa? Disminuye o aumenta. Si se relaja el diafragma y el músculo intercostales, el volumen, acá, el volumen aumentó. Aquí el volumen disminuyó. Si el volumen intratorácico disminuye, ¿qué le pasa a la presión intrapleural? Aquí dice que se hace menos negativa, porque era negativa. La presión intrapleural se hace menos negativa. ¿Cuánto? De menos 6 cambia a menos 4 milímetros. Si la presión es menos negativa en el espacio pleural, ¿qué le pasa al pulmón? Va a regresar. El pulmón regresa a su posición inicial. Y al regresar, ¿qué hace con la presión intrapulmonar? El aire sale.
antes que el aire salga, la presión intrapulmonar Aumentar. aumenta la presión intrapulmonar. ¿Cuánto aumenta? 1 milímetro de mercurio. Y entonces, ¿qué pasa? La presión intrapulmonar es mayor o menor que la atmosférica. Es mayor que la presión atmosférica. Y entonces, ¿qué pasa? Sale el aire. Y a eso lo llamamos expiración. Entonces ahí están los eventos Salen otros mililitros, ¿verdad? y salen los 500 mililitros que habían entrado antes. Entonces tomé una foto a eso. Ahí, se apagó. Ahí está para la foto. Take a picture. Profe, ¿qué significa lo que sería la parte del Lux Recoil? Rooms recoil. Cuando tú jalas un resorte, se expande. Cuando lo sueltas, ¿qué hace? Regresa. Ese concepto de que un resorte regresa a su posición inicial se llama recoil en inglés. Cuando Es retroceso, ¿no? Retroceso. Coil es como bobina. La bobina que había expandido, el resorte que había expandido, regresa a su posición inicial. Entonces, aquí están los eventos que ocurren durante la respiración, la mecánica ventilatoria. Vemos cómo baja el diafragma, sube el diafragma, y lo que está pasando es que está cambiando aquí de fase y está entrando o saliendo el aire, ¿no? Entonces, correlación en la animación que está viendo aquí con el cambio de las presiones intrapleurales. Y lo que pasa es, ¿qué es lo que se mueve primero? Primero se mueve la presión intrapleural y transmite esa presión a través de la presión transpulmonar hacia el interior del pulmón. Entonces, aquí, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? La causa es que la presión intrapulmonar se hace más negativa, eso mueve la presión transpulmonar y hace que la presión intrapulmonar sea menos 1. Y ya siendo 1 milímetro de mercurio más pequeño que la atmósfera, entra ahí. Luego, cuando la pleura regresa a su valor normal, que es menos 4, aumenta 1 milímetro de mercurio la presión intrapulmonar. Como es mayor que la atmosférica, sale. Bueno, hay más factores que afectan la entrada y salida del aire. Estamos hablando de ventilación, ¿eh? Recuerden que la respiración es en la mitocondria. Ciclo de Krebs, revolución oxidativa, eso es respiración. Hay 2 factores más que afectan qué tanto aire entra y sale. Y los factores que entran son los que se llaman resistencia y compliance. Muchas gracias. ¿Sabes si alguien más lo usa? Sí, pero no sé. ¿Cómo se fue? ¿Cuánta gente? Bien. Bueno, hay otros factores que afectan la entrada y salida del aire, la resistencia. ¿Qué tanta resistencia hay al paso? Aquí no menciona nada de resistencia. Y la otra es la complianza. Complianza es distensibilidad pulmonar. ¿Qué tan elástico es el pulmón? Y vamos a ver esos factores. Ahí tenemos un bronquiolo terminal. ¿Cómo supe que era un bronquiolo terminal? ¿Qué no tiene ese bronquio? No está rodeado de cartílago. ¿De qué está rodeado? Músculo liso. Entonces, en la parte de la vía respiratoria donde comienza a cambiar cartílago por músculo se llama bronquiolo terminal. Bueno,
¿Qué quieres que le pase al flujo del aire si el diámetro del bronquio se hace más pequeño? ¿Va a haber menor flujo o mayor flujo? Menor flujo. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Aquí tenemos la ecuación esta de voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Estamos hablando aquí de corriente. Corriente es flujo. Corriente es igual a volumen sobre resistencia. Entonces, si yo aumento la resistencia, ¿qué le pasa al flujo? Disminuye. Lo que pasó aquí es que si este bronquiolo se constriñe, la resistencia se hace más grande y el flujo va a ser menor. Entonces, bueno, ¿qué pasará si hay broncoconstricción? ¿La resistencia aumenta o la resistencia disminuye? La resistencia aumenta. Sí, porque era... Broncoconstricción es que sea más pequeño. Y hay más resistencia. ¿Y qué pasa al flujo? Disminuye. Porque flujo es igual a presión sobre resistencia. Son inversos resistencia y flujo, ¿no? Es resistencia al paso del... Resistencia al paso del aire. Ah, ok. Sí. No resistencia eléctrica, ¿no? Sino de condiciones. No resistencia que aguante mucho. No. Resistencia es la fuerza de oposición a que el aire fluya. Entonces, si esto es grande, esto es chiquito, ¿no? Son inversamente proporcionales. Y lo interesante es que estos músculos que rodean el bronquio terminal pueden contraerse o pueden relajarse. Entonces, en respuesta al sistema nervioso, podemos tener broncoconstricción o broncodilatación. También si entra aquí un granito de polen o algo a lo que seamos alérgicos, se va a liberar una sustancia química que cambia el diámetro de la resistencia. Entonces lo que podemos ver ahí es que, por ejemplo, si el sistema nervioso se activa y tienes epinefrina, voy aquí a hacer aquí al nervio que dé clic. Nervio, epinefrina, ¿dónde caso? Ya no me hizo caso. Creo que es en el negro, ¿no? Clic en la parte de arriba. Creo El asunto es que este músculo que está aquí puede responder a impulsos nerviosos, pero también puede responder a medicamentos. Por ejemplo, la epinefrina, lo que causaría si esto funcionara es que causa broncodilatación. ¿Es más grande? Sí. Y la histamina, si esto funcionara, maldita, causaría broncoconstricción. Entonces las personas con asma lo que hacen es que cuando llega algo que no es a lo cual no están acostumbrados, un antígeno, aquí hay unas células llamadas células mastocitas o mast cells. Y las mast cells contienen en su interior histamina. Y tienen aquí unos receptores. Y cuando llega una partícula de polen o algo a las que son alérgicas, esa partícula se pega a este receptor y lo que hace es que da la orden de liberar histamina. Y la histamina lo que causa es broncoconstricción. Por eso las personas que tienen asma tienen las vías aéreas con mucha resistencia. Y por eso algunos dan antihistamínicos o un medicamento que estimule este nervio para que haya broncodilatación. Entonces la resistencia es modulada. La resistencia puede cambiar en función de la estimulación nerviosa o de sustancias químicas que secreten las células o medicamentos que se apliquen al paciente. El otro concepto es que los pulmones tienen una propiedad intrínseca llamada complianza. La complianza o distensibilidad es que tanto volumen se incrementa cuando tú aplicas cierta presión. Entonces la complianza C en pulmones que tanto volumen incrementa cuando aplico un incremento de presión.
es la derivada del volumen con respecto a la presión. Depende. Y aquí tenemos el ejemplo físicamente para que sea más fácil de entender. Tenemos dos globos elásticos. Este globo elástico lo intento inflar y es muy flexible. Entonces, cuando le aplico aire, le aplico presión, perdón, su volumen cambia fácilmente. Este otro globo lo trato de inflar y está un poquito más duro. Y como trato de inflar, no puedo. La misma presión no produce el incremento de volumen. Entonces, ¿cuál de las dos tiene mayor complianza? ¿Este o este? El primero tiene mayor complianza. ¿De qué depende la complianza pulmonar? Depende de las fibras elásticas y de cómo está conectado el pulmón, qué tipo de proteínas tiene para que pueda distenderse. Y la complianza también puede cambiar por la presión superficial. Los alvéolos, si tuvieran agua todavía adentro, sin el factor tensoactivo pulmonar, su complianza sería muy baja. Entonces lo que hace el factor tensoactivo pulmonar es que incrementa la complianza. ¿Cómo la incrementa? Pues rompiendo la tensión superficial. Pues algunos bebés prematuros no producen surfactante. ¿Cómo es su complianza de esos bebés? ¿Alta o baja? Si no producen surfactantes, tienes baja complianza. Entonces, afortunadamente, aquí hay 0 llamadas alveocitos tipo 2, que lo hacen. Pero si no tiene una complianza tal, ¿qué le pasaría a este alveolo? Se colapsa. ¿Y qué hay en medio de esto? Agua. Si tú tratas de separar superficies que tengan agua en medio, no las vas a poder separar. Pues el niño tiene un problema muy grave. Tiene síndrome de insuficiencia respiratoria recién nacido. Y el problema es que se colapsaban sus alveolos porque no tenía factor surfactante. Y una vez que se colapsan, volverlos a inflar es extremadamente difícil. A menos que al niño le hagas inhalar factor surfactante que llegue a los alveolos y rompa la tensión superficial. Porque el niño no va a poder producirlas por sí mismo porque es un niño prematuro. Sus alveocitos tipo 2 todavía no producen surfactante. Bueno, entonces hasta ahí llegamos en lo que se llama ventilación pulmonar. Nos quedan 3 temas, intercambio gaseoso, transporte de gases, control de la respiración. Son como 1 semana y media de clases, es un montón de material. Pónganse a estudiar porque el examen está chacal. Y no quiero hacer demasiadas megareglos, porque ustedes quieren flojera calificar 100 megareglos. Ay, cambié la pantalla. Vámonos, es viernes. Hoy sí es viernes real, Es por el viernes, porque mañana en casa.